Buenos días amigos, yo soy Sadia Herrera, bienvenidos a mi canal y estamos hoy acá en el capítulo número 3 de esta serie de videos de dinosaurio amigurumi tejido a crochet paso a paso. Y si usted se perdió todos los anteriores, le invito a ir acá arriba en la pestañita donde está la serie completa paso a paso para que no se pierda ningún punto. Si ya los vio, pues está en el lugar correcto. ¿Qué vamos a tejer en este capítulo número 3? Bueno, haremos lo que son las patitas delanteras y haremos las escamas o estas, sí, como escamas. Lo que vamos a ocupar hoy es el hilo que hayan elegido en la combinación, o si eligieron un solo hilo está maravilloso. La cuestión es que a usted le guste su proyecto. Vamos a necesitar aguja lanera, un ganchillo del número 3, relleno sintético en mi caso uso. Y pues es todo lo que vamos a necesitar en este capítulo. Recuerden que estamos teniendo un reto con este proyecto donde usted puede enviarme una foto de su proyecto que tejió a mi correo que dejo acá abajo en la descripción del video para que lo publiquemos en la comunidad con su nombre, para que todos compartamos los trabajos y los retos que vamos haciendo. Entonces, dicho esto, vamos directamente al acercamiento. Si tiene alguna duda, en ese momento me deja un comentario y con muchísimo gusto le daré solución. Y vamos a tejer. Y daremos inicio a la patita delantera. Y lo haremos con un anillo mágico y dentro de este anillo mágico haremos 6 puntos bajos. Y aquí vamos. Y ahora cerramos lo que será nuestra primera vuelta con 6 puntos bajos. Para la segunda vuelta vamos a estar tejiendo un aumento en cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior, que son 6. Así que tejeremos 6 aumentos. Aquí va el primero. Para que al final de esta vuelta, de esta segunda vuelta, tengamos un total de 12 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos al final. Y aquí estamos listos para iniciar la vuelta 3. Y en esta vuelta lo que vamos a estar tejiendo es un punto bajo y un aumento. Y así nos vamos a ir repitiendo toda la vuelta para que al final tengamos un total de 18 puntos bajos. No olviden marcar el inicio porque estamos tejiendo en espiral y no queremos perder nuestra vuelta. Y continuamos. Y para la vuelta número 4, lo que va a venir es un cambio de color. Vamos a introducir el color morado. Y vamos a estar tejiendo 2 puntos bajos y un aumento. Estas dos hebras las vamos a ir perdiendo por atrás. Ahí está el primer punto bajo, ahora viene el aumento con el nuevo color. Y otra vez. Y así nos seguimos durante toda la vuelta, con 2 puntos bajos y un aumento, para que al final tengamos un total de 24 puntos bajos.
Aquí ya hay 2. Y viene el aumento. Estas 2 hebras las seguimos ocultando dentro del tejido y nos vemos acá. Iniciaremos la vuelta número 5 y en esta vuelta número 5 lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 24. Y ahora estaré usando como marcador esta hebra que teníamos del centro del tejido. Si a usted se le facilita más, puede hacerlo de esa misma manera. Si no, es importante que la marque con cualquier otra cosa. Y continuamos. Y daremos inicio a la vuelta 6. Y lo que haremos en esta vuelta primeramente son 8 puntos bajos. Y aquí vamos. Y ahora lo que haremos es un punto bola o punto puff, no sé cómo usted le conozca o le identifique. A ver, y va a ser de 5 anillos. Voy a tomar el primero, tomo el segundo y paso por las 2 hebras y ahora vamos a tener 2. Vuelvo a pasar, tomo de la misma puntada, paso por los 2 últimos y ya voy a tener 3 anillos. Hago uno más, paso abajo, jalo, paso por los 2 y ya voy a tener 4. Uno más, paso por abajo, jalo, paso por los 2 y voy a tener 5. Una vez que tengo enganchado los 5, paso la línea por los 5. Luego voy a hacer una cadena más y me voy a ir a la siguiente. Y hago un punto bajo y luego voy a hacer otro igual. Este luego lo vamos a acomodar para que se vea como garrita. Ya hice un punto bajo en la siguiente y ahora en este voy a volver a hacer otro punto puff o punto bola, como usted lo conozca. Y viene acá, tomamos otra vez, jalamos, ya tenemos 3, recuerden que es de 5, 4 y viene el último. Una vez que tengo los 5, paso por todos y jalo. Una vez que salió, hago una cadena más y me voy a la siguiente con un punto bajo. Vean, ahora se ve metidito, pero después lo vamos a ir acomodando. Usted lo puede hacer ahorita o hasta el final. Ahora hicimos un punto bajo, vamos a hacer un punto bajo más y después de este punto bajo vamos a volver a hacer otra igual que esta en el siguiente punto. Tomamos, jalamos adentro, pasamos y tenemos 2 barriguitas. Viene el tercero, jalamos y ya tenemos 3 aritos. Cuarto y quinto, el último. Una vez que tenemos los 5, pasamos la hebra por todos los aritos. Jalamos, pasamos uno más
y nos vamos al siguiente con otro punto bajo. Y aquí tenemos las 3 pezuñitas. Una vez que ya tenemos las 3, nos vamos a continuar a completar la vuelta con los puntos bajos que nos quedan. Y así llegaremos al final. Nos vemos en la marca para la siguiente vuelta. Y aquí hemos llegado al final de la vuelta 6 con un total de 27 puntos bajos. Y vamos a dar inicio a la vuelta 7 y lo haremos con 8 puntos bajos. Así que tejemos, llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después de estos 8 puntos bajos, lo que va a venir es una disminución. Tomamos el punto delante de las 2 siguientes puntos bajos, jalamos y tenemos la primera disminución. Después de esta disminución vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Después de estos 2 puntos bajos viene otra disminución. Tomamos de acá la barriguita de adelante, la otra barriguita y hacemos la disminución. Después de esta disminución vienen otros 2 puntos bajos, 1 y 2, y luego otra disminución. Si se fijan, es la parte que crecimos de los puntos puff o puntos bola. Y una vez que hemos hecho esta última disminución, lo que vamos a hacer es tejer los puntos restantes. Viene otra disminución. Y una vez que hemos concluido con esta disminución, vamos a seguir tejiendo los puntos bajos restantes para llegar al final de esta vuelta. Así que tejeremos y nos vemos para el final. Cerraremos esta vuelta número 7 con un total de 24 puntos bajos. Y para la vuelta número 8 vamos a iniciar con 2 puntos bajos, 2, y luego vamos a hacer una disminución. Y así nos vamos a ir repitiendo toda la vuelta con 2 puntos bajos y una disminución, y al final tendremos un total de 18 puntos bajos. Así que nos vemos al final. Y ahora nos corresponde iniciar la vuelta número 9. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta número 9 es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 18. Así que tejeremos y nos vemos al final de esta vuelta. Y aquí estamos para iniciar la vuelta número 10. Y en esta vuelta número 10 lo que haremos será 4 puntos bajos y una disminución. Aquí está el primero. Cuatro, y ahora viene la disminución. Y así nos iremos toda la vuelta con 4 puntos bajos y una disminución para que al final tengamos un total de 15 puntos bajos. Así que no. Y ya estamos listos para la vuelta número 11. Y en esta vuelta número 11 y en la número 12
lo que haremos será mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 15. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 12. Y acá daremos inicio a la vuelta 13 y lo que vamos a estar tejiendo son 4 puntos bajos y un aumento. Aquí está el primero, 2, 3, 4 y ahora viene el aumento. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta con 4 puntos bajos y un aumento para que al final tengamos un total de 18 puntos bajos. Y acá daremos inicio a la vuelta 14 y lo que vamos a hacer es 2 puntos bajos y luego un aumento. Aquí viene. Y así nos vamos repitiendo toda la vuelta para que al final tengamos un total de 24 puntos bajos. Así que continuamos tejiendo. Y para el final de la vuelta 14 de esta patita, lo que vamos a hacer es rellenar y acomodar. Vamos a rellenar hasta acá abajo y dejar el espacio suficiente para continuar tejiendo. Vamos a llevarlo hasta abajo y sacar lo que son los deditos, las garritas de nuestro dinosaurio amigurumi. No tanto porque si no, no nos va a dejar luego tejer. Acomodamos, bajamos. Vean. Vamos a sacar las garritas y listo. Lo vamos a dejar hasta acá. Estamos dejando un pedacito sin relleno para continuar lo que es el tejido. Y aquí vamos con la vuelta 15. Y a partir de esta vuelta 15 y hasta la vuelta 18, lo que haremos será mantener la misma cantidad de puntadas, que son 24. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 18. Y aquí estamos listos para la vuelta 19. Y en esta vuelta lo que tejeremos será 2 puntos bajos y una disminución. Aquí viene la disminución. Y así nos vamos repitiendo durante toda la vuelta para que al final tengamos un total de 18 puntos bajos. Así que nos vemos para el final. Y estamos listos para la vuelta 20. Y en esta vuelta 20 lo que haremos será un punto bajo y una disminución. Aquí viene el primero. Y viene luego la disminución. Y así nos vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta para que al final tengamos un total de 12 puntos bajos. Al final de esta vuelta 20 lo que haremos será completar lo que nos haya hecho falta de relleno. Y siempre acumulándolo en la parte de abajo de la patita porque queremos dejar un cierto espacio acá arriba, no tan lleno, para que podamos pegar al cuerpecito y se quede un poquito plano, que no esté tan gordo. Entonces recuerden, el relleno siempre va a estar hasta acá más o menos y lo demás va a quedar sueltito para pegarlo al cuerpo. Y ya estamos listos para la vuelta 21. Y en esta vuelta 21 lo que vamos a hacer son 6 disminuciones. Vamos a retirar el marcador para poder dar inicio a la vuelta.
Aquí viene la primera disminución de la vuelta 21. Recuerden que vamos a tener 6 disminuciones para que al final terminemos con un total de 6 puntos bajos. Aquí viene la segunda. Y así nos continuamos toda la vuelta y nos vemos para el final. Una vez que hemos dado toda la vuelta, lo que vamos a hacer es jalar con un punto raso y cortar larguito porque vamos a empatar con esta hebra. Lo jalamos para ensartarlo en una aguja y terminar de cerrar el hoyito. Y aquí vamos. Vamos a tomar la parte de afuera, jalamos la parte de afuera y así vamos dando toda la vuelta y cerrando. Jalando. Cerrando. Le jalamos y vean, voy a dejar este acá para después al pegado al cuerpo, no lo voy a cortar. Y recuerden que de esta piececita haremos 2 y las dejamos más flaquitas de arriba, más gorditas en sus pezuñitas. Y ahora daremos inicio a lo que son las escamitas o esta crestita que le vamos a poner a nuestro dinosaurio en todo su cuerpo. Es esta. Daremos inicio con un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Aquí viene el primero. Y así nos continuamos. Ya con el último cerramos nuestro anillo mágico. Y estamos listos para la siguiente instrucción. Y en esta segunda vuelta lo que estaremos tejiendo es un punto bajo y un aumento. Marcamos el primero y ahora viene el aumento. Aquí está el aumento. Y así nos seguiremos durante toda la vuelta hasta que al final tengamos un total de 9 puntos bajos. Y aquí estamos para la vuelta número 3. Y en esta vuelta lo que haremos es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 9. Así que tejemos y nos vemos al final. Y ya estamos listos para la vuelta 4. Y en esta vuelta 4 lo que vamos a estar tejiendo son 2 puntos bajos y un aumento. Aquí está el primero, segundo y viene el aumento. Y así nos vamos a ir repitiendo toda la vuelta para que al final tengamos un total de 12 puntos bajos. Y ya estamos listos para la vuelta 5. Y lo que vamos a tejer en esta vuelta son 3 puntos bajos y un aumento. Aquí ya está el primero. 2, 3. Y ahora viene el aumento. Y así nos repetimos durante toda la vuelta, para que al final tengamos un total de 15 puntos bajos. Y estamos listos para la vuelta número 6 y lo que haremos en esta vuelta es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 15. Así que nos vemos para el final.
Y daremos inicio a la vuelta 7. Y en esta vuelta 7 lo que vamos a hacer son 4 puntos bajos y un aumento. Aquí está el primero. 2, 3 y 4. Y ahora viene el aumento. Y así nos vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta hasta que al final tengamos una cantidad de 18 puntos bajos. Una vez que hemos llegado al final, vamos a cerrar con un punto raso y a cortar nuestra hebra, larguita porque luego la vamos a pegar al cuerpo. La jalamos y así queda lista para esperar a las demás. Podrían ser 5, 6, hasta 7, según la distancia que a usted le guste ponerlas. Pero por lo pronto las vamos a dejar acá. Y muy bien amigos, espero que esté clarísimo, que ya estemos completos con todas las piezas, que si les ha gustado este video y esta serie de Dinosaurio Amigurumi, me regale un like y me ayude compartiendo este video en sus redes. Le invito de este lado a suscribirse a mi canal y active la campanita para que YouTube siempre le avise de todos mis proyectos. Y de este otro lado le dejo la serie completa de este bonito proyecto de Dinosaurio Amigurumi tejido a crochet paso a paso. Yo me despido por hoy, soy Sadia Herrera, bye.